Bienvenidos bienvenidos a su clase en vivo número 4 de la unidad curricular Fundamentos Económicos 1. Les habla la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión tocaremos temas de la unidad número 3, cuya competencia específica es analizar elementos básicos del mercado con el fin de ponerlos en práctica en las diferentes organizaciones. El tema de estudio específico en esta oportunidad son los costos de producción. ¿Qué podemos decir nosotros? Podemos que en la producción, vamos a decir que la producción es un proceso. En ese proceso se crean bienes y servicios. Y para ello, en ese proceso se utilizan una serie de recursos llamados insumos. ¿Como qué? Como mano de obra, materia prima, capital. Mientras que para poder producir se requiere una serie de erogaciones por parte, por supuesto, de esos productores, llamados costos de producción. En los costos de producción se suman los totales de esos gastos necesarios para llevar a cabo ese proceso. Entonces, en estos costos se pueden incluir los costos eh, directos, como materias primas, mano de obra directa, y también los llamados costos indirectos, alquiler, servicios y depreciación. Y a su vez también podemos decir que son muy importantes para determinar em, la rentabilidad de un negocio. ¿Por qué? Porque a partir de esos costos, pues ellos van a fijar su precio de venta o van a comparar sus costos con el precio de venta en el mercado y de allí pues sacar su precio, el precio de su producto y ver si puede tener ganancias. Los, diferentes costos que se hablan hoy día de los costos totales de una empresa, se puede decir que están formados por los costos fijos y los costos variables. O sea, que los costos totales están formados tanto por los costos fijos como por los costos variables. Los llamados costos fijos son aquellos que no varían en el corto plazo, porque vamos a hablar de los costos de producción en el corto plazo. Esos costos totales que están formados por costos fijos y costos variables, pues nosotros al hablar de esos costos fijos, vamos a decir que esos costos no varían cuando varía el volumen de producción. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque mientras, como decíamos que era en el corto plazo, mientras la capacidad productiva de la empresa es la misma y se mantiene, pues entonces usted tiene que pagarle a la secretaria, tiene que pagar la amortización de la empresa, tiene que pagar el vehículo, el alquiler del galpón. Entonces son precios que se produzca o no se produzca, tiene que hacerse esa erogación por parte de la empresa. Por eso que en el corto plazo se llaman costos fijos. Pero ¿qué es eso que usted que acabo de decir de que capacidad productiva? Bueno, la capacidad productiva es el volumen de producción que puede una empresa producir según su maquinaria, según su capacidad, según su espacio físico, su tecnología. Entonces, esa capacidad productiva va a depender la empresa. Y entonces, mientras esa capacidad se mantenga fija, los costos van a ser fijos. Ahora, al pasar el tiempo, ya en el largo plazo, pues la empresa ya, si quiere seguir produciendo más volúmenes de producción, bueno, va a tener la capacidad, pues por supuesto, de aumentar más y por supuesto, va a tener la capacidad, pues, de que esos costos ya no serían los mismos y entonces los costos van a variar para ese nuevo volumen de producción, o para perdón, para esas nuevas adquisiciones. Ahora, ¿qué son los costos variables? Los costos variables son los que están directamente, vamos a llamarlo así, que cambian a medida
que cambia la producción. Eso es, por ejemplo, eso es un costo variable, tiene que ver con la mano de obra y la materia prima. Entonces, se llaman variables porque si aumenta la producción, ellos también aumentan, o viceversa. Eso en cuanto entonces a esos costos totales, podemos decir entonces que están formados por costos fijos, por costos variables, que son gastos que no varían. Por ejemplo, costos fijos son gastos que no varían con el nivel de producción, se mantienen constantes en el corto plazo y son independientes, por supuesto, de, de ese volumen de producción. Es muy importante para el funcionamiento básico de una empresa porque decíamos que eran el alquiler, los seguros, los gastos administrativos. También tenemos que los costos variables son los que cambian a medida que cambia el volumen de producción. Son muy importantes y esenciales para establecer precios, también pronosticar gastos y optimizar la rentabilidad. Está formado entonces por materia prima, mano de obra. También tenemos los llamados costos promedios. Esos costos promedios están formados por el costo total promedio, el costo fijo promedio y el costo variable promedio. El costo total promedio, que es el primero que mencioné, entonces se puede decir que es el valor por unidad producida y se calcula dividiendo el costo total. Los costos promedio fijo es el costo fijo por unidad de producción, es un promedio. Y el costo variable promedio es el costo variable por unidad de producción. También tenemos los llamados costos marginales, que no es más que el costo adicional incurrido a la hora de aumentar la producción. Entonces, es el incremento de costo, vamos a llamarlo así, que se produce al fabricar una unidad más de un producto o servicio. Y estos costos son muy importantes o una herramienta para la empresa, porque a partir de él se toman decisiones sobre producción, precios, rentabilidad. Entonces, el cambio en el costo total que se produce cuando se incrementa la cantidad producida. Cada uno de ellos tiene una manera de calcularse. Vamos a ver aquí a través de este ejemplo lo que acabo de decir en palabras. Entonces, en este recuadro tenemos los costos de una empresa, los costos de producción de una empresa. Aquí tenemos en ese cuadro de los volúmenes de producción. En un momento, aquí fue cuando se inició, no estaban produciendo nada, pero fueron aumentando los volúmenes de producción en el tiempo. Nótese que decíamos que los costos fijos eran los que permanecían constantes, así se aumentaran los volúmenes de producción, porque usted tiene que pagar alquiler, produzca o no produzca, por ejemplo. Decíamos que los costos variables eran aquellos que sí variaban, y que era la mano de obra y la materia prima, y estaba atado, por supuesto, a los volúmenes de producción. Tenemos entonces que el costo fijo más el costo variable nos dan los costos totales. Nótese que aquí en los costos, cuando no se produce nada, igual usted tiene que pagar el galpón, el alquiler, o sea, tiene que pagar esos costos fijos. Y como decíamos que los costos variables están atados directamente a los volúmenes de producción, pues si no hay producción, no hay costo variable. No hay costo variable, pero sí hay costo fijo. ¿Cómo obtengo los costos totales? De la suma del costo fijo más el costo variable. Aquí nos tenemos y nos da 2.000. En este caso, podemos notar que sustituimos los valores, cada uno de esos valores. Tenemos los costos totales, costo fijo más costo variable. Aquí vemos que da 8.000, da 23.000, 50.000, 86.000. Aquí están los cálculos de ese costo.
de los costos totales. Tenemos que los costos medios o costo promedio total no es más que la división del costo total sobre el volumen de producción. Un ejemplo de este tenemos cuando se producen las 2.000 unidades, tenemos entonces 8.000 entre 2.000. Ese es el costo promedio total por unidad cuando se producen 2.000 unidades de producto. Y así sucesivamente para cada volumen de producción. O sea, cada volumen de producción tiene sus costos fijos, tiene sus costos variables y sus costos totales. Y por supuesto su promedio o el costo por unidad producida. Cuando se producen 2.000 unidades, el costo por unidad es 4. Cuando se producen 20.000 unidades, el costo por unidad es 2,5. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. Cuando hablábamos de los costos marginales, decíamos que es el incremento pues, de los costos que se producen al fabricar una unidad adicional. Nótese que se calcula dividiendo la variación, los costos, la variación del costo total entre la variación del producto total. Pero ¿qué es eso de la variación? La variación es, desde el punto de vista, por ejemplo, de los costos totales, que aquí los tenemos, pues podemos decir entonces que el costo pasó, ¿verdad? Se resta los 8.000 menos los 2.000. Nos da 6.000 para, para la variación del costo total. Para la variación de la producción, tenemos que es la diferencia o la variación del producto total. En este caso, es la variación del costo total sobre la variación de P. Entonces, tenemos que este 8.000 menos este 2.000, tenemos los costos totales, 8.000 menos 2.000 en la parte de arriba. Y desde el punto de vista de la variación del producto total, tenemos el de abajo menos el de arriba. 2.000 menos 0 es 2.000. En este caso, pues el costo marginal nos da 3. Aquí está el procedimiento y aquí se puede colocar en el cuadro. Esta es la idea. Para eso se les envió el cuadro. Ustedes van a llenar ese cuadro con la información una vez calculado sus diferentes costos. La idea entonces es que obtenerlos, cada uno de esos costos. Y entonces, una vez obtenidos esos costos, y siempre saber que los costos fijos permanecen constantes, vamos a analizar algo que se llama la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué establece esa ley económica de los rendimientos marginales decrecientes? Bueno, establece que si se aumenta un factor, en este caso el factor variable, por supuesto, mientras que los demás se mantienen constantes, que es el factor fijo, pues llegará un punto en que esa producción adicional que se obtiene de cada unidad del mismo insumo variable será cada vez menor. Pero eso es en el caso, pues por supuesto, en el corto plazo.
¿Qué pasa? Que si nosotros vemos y nos damos cuenta, los costos van aumentando a medida que van aumentando, los costos variables van aumentando a medida que va aumentando el producto total. Y aquí entonces, este también. Pero nos damos cuenta que para cada volumen de producción, como mantenemos la capacidad productiva constante, se presenta algo que se llama los rendimientos, desde el punto de vista de esos rendimientos marginales decrecientes. En las primeras fases de producción, en una empresa, se presentan los rendimientos crecientes. Nótese que cada costo por unidad va disminuyendo, cada costo por unidad va disminuyendo, pero llega un momento en que comienzan a aumentar. Nótese entonces que desde la producción 2.000 unidades hasta 20.000 unidades están presentes los rendimientos crecientes. En las primeras fases de producción, los costos marginales o por unidad van disminuyendo. Luego sí, aparecen los rendimientos decrecientes. Son decrecientes los rendimientos porque los costos se van incrementando. Esto se puede explicar mejor a través de la gráfica de producción, que no es más que en el eje de la Y colocar los costos por unidad y en el eje de las X la producción o volumen de producción. Si sustituimos los valores de los costos promedios de cada uno, de cada volumen de producción, podemos darnos cuenta de cómo se van presentando los rendimientos. Cuando disminuye, cuando aumenta el volumen de producción, nótese que para el costo promedio total va disminuyendo. Allá hay rendimientos crecientes. Pero una vez, si se sigue produciendo, los costos comienzan a aumentar. Pero ¿cómo obtener estos promedios? Bueno, el costo variable promedio no es más que la división del costo variable del costo variable total entre el volumen de producción. ¿Y cómo se obtiene el costo promedio total? No es más que la división del costo total entre el volumen de producción. El costo marginal lo vemos aquí, como es el procedimiento para el cálculo. Entonces podemos decir que el costo promedio total se obtiene dividiendo el costo total entre el volumen de producción.
En este caso, PT. Pero ¿cómo obtenemos el costo variable promedio? El costo variable entre PT. El costo marginal, es la variación del costo total entre la variación de PT. Para recordarles, entonces tenemos que los costos totales, 8.000 menos 2.000. Después para obtener este lo podríamos obtener de la diferencia de 23.000 menos 8.000 en la parte de arriba. Y para la variación sería, en el primer caso, 2.000. Con 8, aquí no se está produciendo nada, pues por supuesto, si no hay punto de comparación arriba y no se produce nada arriba, menos se produce. Pero en este caso, pues se deja en blanco o se le pone una rayita cuando se produce 0 unidades el costo marginal. Entonces, para la segunda, para la primera tendríamos que 8.000 menos 2.000 sería entonces, en este caso, para este costo marginal. Y desde el punto de vista arriba sería 23.000 menos 8.000. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. En cuanto al costo promedio total, entonces tendríamos los costos totales, que sería 8.000 entre 2.000, y así sucesivamente. Para los costos variables promedio sería el costo variable entre el producto total. Para el primer caso sería 6.000 entre 2.000. Para el segundo caso sería 21.000 entre 8.000. ¿Qué es importante explicar aquí? El análisis de los rendimientos crecientes y decrecientes. Da- vamos a, con estos valores una vez obtenidos en este eje de coordenadas, entonces vamos a colocar la escala para el producto total, la, la escala de los diferentes precios, y ahí, pues por supuesto, vamos obteniendo las diferentes combinaciones de precios. Se van sustituyendo, por ejemplo, para obtener el costo variable promedio. Tendríamos entonces que aquí estaría ese costo variable promedio en una misma gráfica. Se pueden graficar el costo marginal, el costo promedio total y el costo variable. Entonces, ustedes usarían este punto de comparación y entonces tendrían el volumen de unidades producidas y su respectivo costo, unirían los puntos, obtendrían el costo marginal y así también para el costo promedio total y para el costo variable promedio. Nótese que gráficamente podemos analizar estas curvas diciendo que, por ejemplo, ¿cuál sería el costo total de producir Q unidades? El costo total sería, pues, QA. Este sería el costo total porque estamos llegando hasta el costo, hasta aquí. Ese es su costo total, en este caso, de esta área. Pero nos damos cuenta también, ¿sí? Nos damos cuenta también que hay otro que es de Q a B, entonces tienen los costos variables promedio, y A, de QA, los costos promedio total para este volumen de producción. Y nos podemos, por ejemplo, nos damos cuenta que la curva del costo marginal está intersectando a la curva de costo promedio total y a la curva de costo variable promedio. Y siempre en su mínimo. Y fíjense que los costos comienzan a aumentar por la ley de rendimientos. Comienzan a bajar y después los costos suben por los costos.
eh, la ley de rendimientos crecientes y luego la ley de rendimientos decrecientes. Lo importante es que nos damos cuenta que la curva del costo promedio, del costo marginal, disculpen, del costo marginal, está pasando por el mínimo del costo promedio total y el mínimo del costo variable promedio. Se las está intersectando. Esto le dice al productor que está trabajando entonces al nivel más bajo posible y de allí él se va a dar cuenta si se retira o no, porque no es rentable para la empresa. No es rentable para la empresa. Este se llama el nivel óptimo de producción, porque aquí está produciendo, fíjense que los costos bajan, porque aquí está produciendo al menor costo posible. Eso se le llama costo, o perdón, punto o nivel óptimo de producción, porque aquí está produciendo al costo más bajo posible este volumen de producción. Entonces, una vez dada la información de los cálculos para esos costos, ustedes deben proceder a hacer los cálculos de esta manera, como los tengo yo aquí, para cada uno de ellos, también para el costo promedio total y también para el costo variable promedio, y llenar el cuadro. En este caso, esta es la evaluación. Entonces, ustedes llenarían el cuadro que está en la plataforma virtual. Harían el cálculo del costo fijo promedio, ya yo di el costo fijo total, ¿verdad? Y di el costo variable total. Con esa información, ustedes deben calcular los costos fijos promedio, los costos variables promedio, los costos totales según la fórmula. Entonces, lo que van a hacer es los cálculos y obtener los diferentes costos basados en la fórmula dadas por mí. Y pues analizarían teóricamente la relación entre las curvas de costo promedio total, costo variable promedio y el costo marginal. Recuérdense que el costo marginal intersecta estas dos curvas en sus puntos mínimos. Uno se llama nivel de producción mínima y otro se llama nivel óptimo de producción. Se está produciendo al costo más bajo posible por unidad. Entonces se llenarían su cuadro. Y de luego, pues analizarían teóricamente las curvas. ¿Cuáles serán los criterios de evaluación? Seguimiento del procedimiento, 25 puntos. Realizar operaciones o cálculos, 25 puntos. Presentar los resultados, 25 puntos. Y van a explicar, pues, teóricamente, la relación entre esas curvas. Y eso tiene una ponderación de 15 puntos. Importante la organización a la hora, pues, de hacer los cálculos. No me queda más que decirle que cualquier duda, sugerencia, comentario lo hagan a través de la plataforma virtual, específicamente en el foro de dudas y sugerencias. Me despido de ustedes.